¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse a este nuevo webinar que estamos lanzando desde Market One. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a esperar unos segunditos más en los que se termina de sumar el resto de la gente que está invitada en el foro. Muy contentos de compartirles que somos más de 300 los inscriptos en el taller, personas de 17 países de Latinoamérica, directivos, gerentes y líderes que tienen que ver con la temática a la cual vamos a estar dedicándole un lindo tiempo el día de hoy. Y nada, aprovechar para ir ganando unos minutitos e ir presentando al resto de los compañeros y disertantes que vamos a estar compartiendo con ustedes y comentando acerca de las mejores prácticas que tenemos para transmitir. Así que bienvenido Santiago Gandulfo. Santi es el Head de Costo de Servir y de Soluciones de FI para Market One. Así que, bueno, habiendo dicho eso, vamos a avanzar a los siguientes módulos del taller, comentándoles que nos vamos a enfocar principalmente en estos dos grandes desafíos o pain points que nuestros clientes naturalmente están teniendo a la hora de acelerar su transformación digital. Por un lado, cómo desarrollan de forma correcta los capabilities de digitalización, Big Data y Business Intelligence. Y por otro lado, cómo se incorpora este concepto de Data Driven Organizations para que la toma de decisiones críticas y estratégicas esté 100% apalancada en la ciencia de datos o en la analítica avanzada y en todas las plataformas tecnológicas con las que podemos llegar a contar. Así que les agradezco ahí por su atención. Santiago, continúas, por favor. Dale, gracias, Mauro. Y déjame cerrar algo sobre lo que decías recién, ¿no? Del desafío de la transformación digital. Y si bien vemos que es una realidad que a las compañías les está llevando más tiempo del que se imaginaban y más inversión, pero es algo que está sucediendo, ¿no? Y el desafío y hacia donde tenemos que ir es a que ese proceso se acelere, y la única forma de acelerarlo es con pruebas, ¿no? Por eso tratamos de resumir el desafío de lo que representa la transformación digital en estos dos grandes desafíos, valga la redundancia, del desarrollo de los capabilities por un lado y de empezar a convertirnos en compañías que toman decisiones siempre basadas en los datos y sacándole el máximo provecho a los datos que tenemos. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente módulo que justamente habla de este punto de desarrollar las capabilities de digitalización, Big Data y de Business Intelligence. Y tratamos de resumirlo en esta gráfica que cuando hablamos de desarrollo de capabilities, sin duda involucra incorporación de tecnologías, incorporación de herramientas, generación cada vez más de datos en los distintos procesos a lo largo de la compañía, el acceso a datos externos, acceso a datos de los clientes, de los consumidores, del mercado, de la competencia, un montón de datos que el gran desafío es cómo llevamos esos datos a información que nos sirva para capturar insights y que nos ayude después a tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Entonces, tratamos de resumirlo en esta gráfica donde el gran desafío, como decía, es pasar de los datos a la información. Esto significa aprender y desarrollar en las compañías la capacidad de poder conectarnos y explotar distintas fuentes de datos, los accesos a los distintos sistemas que utiliza la compañía en los distintos procesos, el acceso a fuentes externas de datos, aprovechar datos, hasta archivos sueltos que a veces tenemos y que realmente son relevantes para determinados procesos o determinados análisis, cómo todo eso lo podemos consolidar, lo ordenamos, lo limpiamos y empezamos a procesarlo para poder orientar decisiones. El segundo punto que tiene que ver justamente con cómo procesamos los distintos tipos de datos, sin entrar en conceptos más técnicos, pero saber que hay datos estructurados, datos no estructurados, y el desafío está en cómo de a poco vamos yendo a aprovechar todo tipo de datos, ¿no? Y de repente tecnologías como el Image Recognition empiezan a cobrar mucho valor y nos aportan un montón de información si la sabemos aprovechar y si la sabemos procesar. Es necesario en las compañías, ¿no? Entonces, sin duda, esta capacidad de poder procesar y analizar diferentes tipos de datos es algo necesario. Y bueno, como conclusión de todo esto, decimos hay un montón de datos por todos lados que los podemos aprovechar en los distintos procesos
cómo los procesamos, ¿no? Entonces ahí el concepto de Big Data se vuelve súper relevante. Cómo logramos, como decía anteriormente, consolidar toda esa información, ordenarla, limpiarla para poder tomar de cada uno de los datos lo que realmente nos va a servir para orientar acciones y análisis, pero es un desafío súper grande, ¿no? Porque salen otro tipo de desafíos, ¿no? ¿Qué tecnologías se utilizan para esos procesamientos, para poder darle el proceso a un gran volumen de datos? En dónde se almacenan todos esos datos, la seguridad, conceptos como seguridad se vuelven súper relevantes, ¿no? Entonces, sin duda, uno de los grandes capabilities es el de data management, que lo tenemos que trabajar y se tiene que fortalecer y va a dar pie a muchas iniciativas por parte de los equipos y sobre todo conectar con el siguiente paso, es cómo una vez que ya tenemos toda la data consolidada, ordenada, corremos los procesos de limpieza para depurar las bases, poder quedarnos con lo que nos va a servir y a partir de ahí empezar a relacionar todos esos datos con el entendimiento del negocio, entendimiento de lo que está sucediendo en el mercado, de lo que está sucediendo en los clientes, lo que sucede con la competencia, de lo que sucede en el entorno. Recién Mauro mencionaba los desafíos del entorno como tal. Y tener todo ese entendimiento justamente nos lleva a interpretar mejor cada uno de los análisis que hacemos. Entonces, el Business Intelligence cobra sin duda una gran relevancia. Y por otro lado, empezar a darle lugar justamente a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial va a venir para facilitar muchos procesos y sobre todo para orientarnos. Entonces, incluso en todo tipo de compañía tenemos que empezar a desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos vayan mostrando el futuro, aprendiendo de lo que pasó en la historia, de todos los datos que tenemos, relacionándolos, encontrando patrones, encontrando relaciones, y a partir de eso empezar a hacer las recomendaciones e ir camino hacia esa analítica prescriptiva, ¿no? Entonces, Data Analytics se vuelve súper relevante como capability. Y un poco el resumen es este que se ve acá abajo, ¿no? Cómo pasamos de los datos a información, de la información a insights, de los insights empezamos a tomar decisiones y que esas decisiones sobre todo se tienen que convertir en acciones, ¿no? Y acá el concepto de agilidad se vuelve súper importante. Cómo a partir de todo lo que vamos viendo y detectando podemos accionar rápido modelos y pruebas que nos permitan ir capitalizando esas oportunidades o eventualmente enseñándole a los modelos a que sigan perfeccionándose, que sigan aprendiendo y mejorando las recomendaciones que nos hacen después. Entonces, pensando en ese último punto, que es el de analítica justamente, queríamos repasar esto. Seguramente son conceptos que ya muchos los han visto, pero cuando hablamos de analítica podemos hablar de 3 o 4 tipos de analítica. Analítica descriptiva, que tiene que ver con entender el pasado, qué es lo que sucedió en el pasado, relacionarlo con la analítica diagnóstica, o que también muchas veces lo vemos como formando parte de la analítica descriptiva, y que es lo que sucedió en el pasado, por qué sucedió, y poder detectar relaciones, causa o efecto de los distintos resultados que se van obteniendo, y a partir de ahí construir y detectar patrones que nos permitan mirar hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí viene la siguiente etapa, que es la analítica predictiva, que nos ayuda a simular escenarios y decir, bueno, ¿qué pasaría si tomo tal tipo de decisiones teniendo en cuenta lo que pasó en la historia, ¿no? Históricamente, si toco esta variable, eventualmente puedo generar un resultado de este tipo. Entonces, esa analítica predictiva nos permite un análisis muy importante, que es justamente poder simular escenarios, ¿no? Y poder, las decisiones que empezamos a tomar, que sean evaluando distintas posibilidades y alternativas de resultados posibles ante determinadas situaciones. Y si vamos un poco más allá todavía y más impulsado sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, viene la analítica prescriptiva, ¿no? Y cómo empezamos a desarrollar modelos en la compañía. Ya Alan nos va a contar más adelante un poquito más de esto y va a profundizar, pero cómo desarrollamos modelos que, teniendo en cuenta toda la historia y la analítica predictiva, justamente solo nos empiezan a recomendar dónde están nuestras oportunidades. Y eso facilite más el proceso de toma de decisiones. Entonces, este es el camino de la analítica, es hacia donde tenemos que ir, es hacia donde la transformación digital de alguna manera nos lleva, porque como decíamos, la transformación vino para quedarse, y si queremos aprovechar justamente toda la información y cambiar los resultados, tenemos que abrazarnos a este tipo de procesos y de análisis.
y el concepto de Big Data vuelve a cobrar mucho valor, ¿no? Para poder sacarle mayor provecho a todos estos análisis y poder tomar cada vez más insights que se conviertan en recomendaciones y esas recomendaciones en acciones, necesitamos manejar bien el concepto de Big Data, ¿no? Tener un gran volumen de información, variedad de información, es decir, no trabajar siempre viendo los resultados o analizando ciertas situaciones desde un solo punto de vista, sino vinculando un montón de datos que sean complementarios. La velocidad con la que podemos procesar esos datos, sin duda, es muy importante, tanto velocidad para analizar como para generar nuevos datos que se utilizan para posteriores procesos. La veracidad de los datos, otro dato clave, y sin duda el valor, ¿no? El valor que le va a aportar cada uno de esos datos a los análisis que estamos realizando y a las decisiones que necesitamos tomar. Entonces, resumiendo un poco, cuando hablamos del desarrollo de capabilities, como decía, puede ser muy amplio, pero el que queremos destacar es un capability que sí o sí tienen que trabajar las compañías, es el de la analítica, porque es el que va a dar pie y va a fomentar a que muchos procesos y pruebas de mercado para determinados desafíos que tenemos empiecen a suceder. Voy a pasar al siguiente punto y que, dado estos dos grandes conceptos, por un lado el entorno, el contexto, entender en lo que está sucediendo hoy y entendiendo también el valor de la transformación digital y de la analítica, es cómo relacionamos esto, y voy a ampliar también dentro de ese contexto VUCA que hablaba Mauro y de los grandes desafíos. Hay que sumar otras variables, ¿no? Y otras situaciones que están sucediendo, la crisis con ciertos commodities, la crisis de petróleo, temas logísticos, el mismo tema de hiperconectividad, la omnicanalidad, que hacen que incluso cada vez tocar variables como precio de los productos sea más difícil. Entonces, si queremos seguir dándole sostenibilidad al negocio, justamente, tenemos que enfocarnos en rentabilidad. Y por eso un poco también el foco del webinar, ¿no? De decir, hoy en día, y nos viene pasando con muchos clientes, que en los últimos meses se activó muchísimo la necesidad de poner el foco en la rentabilidad y cómo la accionamos. Y los primeros conceptos que se vienen a la cabeza, bueno, costo de servir. ¿Cómo podemos mejorar el costo de servir? Ya que no puedo tocar precio, ¿cómo puedo hacer para hacer más eficiente mis gastos? Entonces, ahí quiero conectar con estos dos conceptos, y justamente el de costo de servir es uno de ellos. Costo de servir tiene que ver con analizar y entender cuánto le cuesta a la compañía sacar el producto de la planta y colocarlo en cada uno de los clientes, teniendo en cuenta todo lo que tiene que suceder a lo largo de la cadena para que ese producto llegue al cliente, a cada tipo de cliente, en la forma en la que llega, ¿no? Entonces, entender todos los modelos operativos logísticos, lo que sucede en los almacenes, los modelos de atención, la forma en la que se visita al cliente, se toma pedido, se entrega, las inversiones que hacemos en el punto de venta. Todo eso tiene que ver con el costo de servir y, sin duda, entender eso a detalle, poder construir modelos que nos den información y visibilidad para cada uno de esos componentes, analizarlos en detalle y entender dónde tenemos oportunidades y dónde podemos capitalizar eficiencias es muy importante. Pero nosotros, desde el punto de vista de Market One y lo que venimos trabajando desde hace tiempo, no es suficiente. Y por eso el concepto de Profit Management cobra mucho valor. Cuando hablamos de Profit Management, el profit lo impulsamos desde el costo de servir y siendo más eficientes en el costo de servir, pero al mismo tiempo entendiendo qué oportunidades tenemos para vender más, para vender mejor. Entonces, migrar de ese concepto de cost to serve a un concepto de profit to serve para nosotros es súper relevante y es lo que tenemos que ver. Si queremos llevar el P&L de la compañía a distintos niveles y poder analizar la rentabilidad de mis canales, la rentabilidad de mis clientes, de mis rutas, territorios, productos, marcas, lo podemos analizar en distintos niveles, es importante ver el punta a punta. Todo el esfuerzo comercial que yo tengo que hacer para venderle más a cada uno de los clientes, cuánto me cuesta el producto y cuál es el costo de servir, el costo de colocar ese producto en el cliente. De esa manera tenemos una visión mucho más ampliada y el espectro de acciones que podemos llegar a generar a partir de ahí es mucho mayor. Entonces, tomando ese concepto y cuando hablamos de diseñar modelos de Profit to Serve, hay dos componentes que son muy importantes y que tienen que formar parte de ese modelo.
Por un lado, trabajar el diseño estratégico. Y el diseño estratégico tiene que ver con entender qué alcance le queremos dar a nuestro modelo. Que teniendo claridad de la información que tenemos disponible, de la capacidad o la madurez que tiene la compañía en ciertos procesos para eventualmente accionar a nivel de producto o accionar a nivel de punto de venta o dependiendo de nuevo de ese nivel de madurez, vamos a entender cuál es el nivel de profundidad que le queremos dar a un modelo. Cuando hablo de nivel de profundidad es llegar con una visibilidad del P&L a nivel de producto o con una visibilidad de P&L a nivel de ruta o a nivel de centro de distribución y en dónde nos vamos quedando y sobre todo también el alcance que le vamos a dar al P&L, ¿no? Porque es muy importante cuando armamos un modelo de este tipo también entender conceptos como costos fijos, costos variables, qué cosas cuando accionamos realmente van a tener un impacto, una reducción en costos, qué cosas no, cuáles son gastos directos que van a poder gestionar las operaciones, cuáles no. Entonces, tener esa visión completa es súper importante. Y entonces el diseño estratégico de un modelo de Profit to Serve tiene que ver con eso, con definir el nivel de trabajo, cuáles van a ser los componentes del P&L que le queremos dar, cuáles van a ser las etapas en las que se prorratean los gastos y cómo hacemos para interpretar la realidad de cada proceso y llevar esa realidad a un modelo que realmente represente y cuando vemos los números estén impactados por cada una de las actividades que suceden a lo largo de la cadena y cuáles son los criterios de prorrateo adecuados. Y esto lo conecto con los puntos que están abajo, que es un poco la realidad a la que nosotros, y creo que muchas compañías, nos enfrentamos cuando hacemos modelos de este tipo, ¿no? Los desafíos. Muchas veces nos quedamos en modelos bastante high level porque no tenemos el nivel de información como para ir más profundo o no tenemos la capacidad para procesar mayor volumen de datos o eventualmente para aplicar distintos criterios, ¿no? Entonces muchas veces se terminan definiendo criterios bastante lineales para asignar gastos que me dan una foto completa del negocio, pero cuando quiero ir un poco más profundo no me sirven para tomar ciertos tipos de decisiones. Entonces, y sin duda el tema de la visibilidad, que eso es súper importante, cómo hacemos cuando tenemos un modelo de Profit to Serve y llegamos con un P&L a ese nivel de profundidad para desde la visualización poder encontrar las oportunidades, ¿no? Porque la data que se genera realmente es muy grande y es muy importante entender cómo leer esa información para poder capturar insights y poder gestionar. Y un tema que es muy importante, que también lo quise marcar acá, es la practicidad, ¿no? Muchas veces cuando se trabaja en este diseño estratégico, es muy fácil cometer el error de querer ir a un modelo perfecto y ese modelo perfecto muchas veces o nos aleja en tiempo de poder usarlo para tomar decisiones y empezar a accionar con ciertas iniciativas, o nunca termina y vamos buscando perfección, perfección, perfección y nunca termina saliendo. Entonces, lo que no nos puede pasar cuando armamos un modelo de este tipo y si realmente queremos que la rentabilidad se empiece a gestionar y empezar a darle forma al concepto de profit management, tiene que ser un modelo que sea accionable, ¿no? Desde el primer momento, empezar a generar iniciativas, a impulsar acciones y después vendrá el tiempo para ir perfeccionándolo y complejizándolo. Pero es muy importante la practicidad, creo que es un tema clave. Y después, el otro componente del modelo, sin duda, tiene que ser el método operativo. Y cuando hablamos de método operativo, es el desafío de pasar, y también nos ha pasado con compañías con las que hemos trabajado, en donde estos esfuerzos de hacer una evaluación del cost to serve o del profit to serve, es un modelo que se hace una vez al año, sacamos una foto, entendemos cómo estamos, y con esa información se vuelve a actualizar la foto. Y hoy, con toda la información que tenemos y con las tecnologías que existen, realmente pasar de un concepto de modelo estático a un modelo dinámico que se actualice permanentemente, que cada iniciativa que nosotros vamos implementando a partir de la información que sale, podemos traquear los resultados que trajeron, se vuelve posible, ¿no? Entonces, el modelo operativo tiene que fomentar eso, tiene que fomentar, por un lado, la actualización constante del modelo, pero sobre todo tiene que tener un componente muy fuerte de cómo hacemos que la operación empiece a gestionar y empiece a tomar decisiones y empiece a orientar acciones a partir de toda la información que se genera.
porque esa información, como decíamos, y relacionándolo con los modelos analíticos, lo que hace es darnos más historia, darnos más relaciones causa-efecto y darnos más inteligencia para que los modelos predictivos empiecen a hacer cada vez mejores recomendaciones de qué pasa si ante determinada situación, cuáles son los mejores caminos para maximizar la rentabilidad. Y por eso quise dejar este gráfico de abajo, que es un gráfico de Agile, ya muchos lo deben conocer, y que la importancia radica en eso, ¿no? Cómo detectamos oportunidades, de esas oportunidades rápido definimos iniciativas y salimos a probarlas. Algunas saldrán bien, algunas saldrán mejor que otras, otras seguramente no saldrán tan bien, pero todas nos enseñan y por eso el concepto de trabajar con pilotos, el concepto de experimentación y de agilidad se vuelven súper relevantes. Ahí, no sé, Mauro, si hablaste. No. Un pequeño comentario nada más. Vamos muy bien. Ok. Entonces, habiendo dicho todo esto y dando un poco este contexto, como mencionó Mauro al principio, la idea también del espacio es hablarles sobre FI. Es difícil de tener un modelo que se pueda actualizar recurrentemente, que nos dé la visibilidad que necesitamos, que le dé a los distintos equipos la visibilidad que necesitan. Entonces, así surgió FI, que es una solución tecnológica enfocada en la optimización de la rentabilidad de los distintos negocios, que hoy tiene dos grandes componentes, uno que está en desarrollo y es el que les va a explicar un poco más Alan más adelante en el espacio. Lo primero que logramos es consolidar una herramienta que permita calcular un modelo de costo de servir súper potente y súper profundo. Es decir, la herramienta nos permite sumar toda la información que tengamos disponible, sea de la fuente que sea, del tipo de datos que sea, lo podemos procesar, lo podemos ordenar y lo podemos utilizar para los modelos. Y sobre todo podemos bajar el PNL y llevar toda esa información a múltiples vistas. El segundo componente es el de la visualización, la visibilidad, esa visibilidad que decía antes que tiene que acompañar y simplificar el proceso de interpretación de los análisis y sobre todo de la identificación de oportunidades. Y el siguiente paso que estamos desarrollando y que esperamos que esté ya en los próximos meses activo y a disposición es cómo le generamos los modelos predictivos, ¿no? Inicialmente arrancando con road to market y de ver cómo los modelos a partir de la historia nos empiezan a sugerir ciertas decisiones a nivel de road to market, a nivel de gestión comercial también, pero hacia ahí tenemos que ir. Sabemos que no es suficiente con tener la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos y de verlos y poder interpretarlos, sino de que tenemos que ir hacia ese modelo en el que el mismo sistema nos empieza a marcar y recomendar dónde están nuestras oportunidades. Voy a seguir avanzando. Acá van a ver un pequeño video. No sé por qué no estaría empezando. Bueno, la idea es que vean una demo acá, cosas que pueden pasar. Pero cuando construimos la herramienta, tuvimos en cuenta ciertas situaciones que nos pasaron y que sabíamos que tienen que ser características que la distinguen, características que ayuden a que el output que se genera sea realmente el que esperamos. Una de ellas es tener una tecnología que permita procesar grandes volúmenes de datos, lo que decíamos, trabajar con un código que nos permita trabajar distintos tipos de datos, conectarnos, conecto acá con la característica que sigue, conectarnos a múltiples fuentes y sobre todo poder utilizar toda la información que tenemos realmente disponible y poder relacionar los datos y decir, bueno, cuándo quiero tomar un dato, cuándo quiero tomar otro, cuál es el cálculo que le tengo que hacer, filtros que tenga que suceder, pero todo eso me va a ayudar a mí
importante. Entonces, tener una tecnología que potencie todo ese desarrollo era fundamental. La conectividad a múltiples fuentes y tipos de datos, como decía anteriormente. La flexibilidad es súper importante, y la flexibilidad nosotros la vimos desde el punto de vista también de no solo poder darle al modelo toda la información que tenga disponible la compañía, sino también de utilizarla en múltiples criterios. Y como decía antes, en los modelos anteriores o los modelos que más comúnmente veíamos, era muy difícil aplicar más de 4 o 5 criterios de prorrateo, 6. Acá la herramienta, la verdad, que nos permite infinitos criterios de prorrateo, y eso lo que hace es darle precisión, ¿no? a cada uno de los cálculos que realizamos. Tienen la posibilidad también de asignar distintos roles a los usuarios y poder darles a cada usuario lo que necesita, la información que necesita, el acceso a la información y la visibilidad que necesita, ¿no? No es lo mismo la visibilidad que tiene un director que la visibilidad que va a tener un jefe de venta, y la importancia lo que tratamos de construir como herramienta es justamente poder tener esa flexibilidad también ahí, de entender los roles, entender las necesidades de visibilidad y de información que tiene cada rol, y poder darle a cada rol lo que necesita. Y sin duda el tema de manejo de información, procesar lo que decía antes de transformar los datos en información, y esa información almacenarla de manera segura y que esté alimentando los tableros. Entonces, pero bueno, avanzando un poco. Imagino que mientras venías contando todo, el video mágicamente empezó a funcionar, así que estamos viendo todas las capas, los distintos layers de visibilidad, cómo se trabajaban los criterios de prorrateo, la asignación de los gastos, y ahora estamos en la etapa en donde vamos viendo un poco la potencia analítica aplicada a la visualización, ¿no? Así que continúa tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, como decía, ¿qué sale de todo esto y cuál es el gran output que nos brinda una herramienta como FI? Es poder tener ese P&L con el mayor nivel de detalle que podamos trabajar, con una buena clasificación de gastos fijos, gastos variables, gastos directos, gastos indirectos, para entender qué se puede gestionar, pero sobre todo poder entender el resultado en distintos niveles, ¿no? Como decíamos, si queremos ver a nivel canales, regiones, modelos de atención, rutas, clientes, categorías, marcas, infinitos formas de interpretar la información. Se convierte en un volumen de información muy importante, y que sin duda va a orientar muchas acciones. Lo que quería a continuación es decir que la importancia está no solo en tener la rentabilidad y el foco solo en rentabilidad al momento de tomar decisiones. Está más que claro que hay que tener en cuenta otro tipo de información al momento de tomar decisiones, poder relacionar ese gran outcome que nos da la herramienta con información interna de segmentación de clientes, segmentación de rutas, entender cómo están operando nuestros modelos de atención, y al mismo tiempo con información externa, qué está pasando en el mercado, cuáles son la información de share, cómo están performando nuestros productos, en dónde tenemos mayores oportunidades, todo lo que sucede alrededor del punto de venta, en el punto de venta mismo y alrededor del punto de venta. Poder capitalizar toda esa información sin duda nos va a permitir tener un espectro de decisiones muy, muy potente, y es algo que genera información para todas las áreas. Muchas veces nos ha pasado de decir, bueno, no, cost to serve es problema del equipo que ve distribución o de road to market, y realmente no, porque si nosotros logramos tomar toda esta información, consolidarla, juntarla y orientar decisiones, sin duda a nivel comercial podemos tomar un montón de decisiones, desde cómo llegar a cada cliente, qué producto ofrecerle, con qué frecuencia lo tenemos que visitar, cuáles son los distintos modelos de atención que podemos definir, cuáles son los clientes en los que tenemos mayor probabilidad o potencialidad de desarrollo, de crecimiento, de mejora de esa rentabilidad, en cuáles no, redefinir modelos de go-to-market, redefinir rutas, estrategia de rutas, frecuencias de servicio. A nivel trade marketing también, sin duda, poder tener información para alocar mejor nuestras inversiones, saber qué clientes repagan el nivel de inversión que le estamos colocando y qué clientes no, qué clientes llegan a repagar el nivel de servicio de promotoría, de mercaderistas, por ejemplo, o eventualmente reordenar esa inversión en mercaderistas.
A nivel revenue management, ahora voy a conectar con ese punto muy importante, le voy a dejar a Martín que lo explique un poco, pero también, ¿no? Entender cuál es la rentabilidad que hoy me deja cada uno de los productos que comercializo en cada uno de los canales. Es una fuente muy importante para empezar a tomar decisiones también a nivel de revenue, a nivel de operaciones también, operaciones logísticas y, bueno, y finanzas siempre como marco regulador de todos los datos y sin duda el dueño de los números, ¿no? El dueño del resultado y el dueño de que cada una de estas oportunidades que se ven en el mercado sean accionadas desde las distintas áreas. Entonces, realmente la información que se puede generar a partir de implementar este tipo de herramientas y este tipo de modelos analíticos es muy potente y por eso queríamos presentar este desafío del Profit Management y presentar cómo Fee puede ser una de las tantas herramientas que nos ayude a desarrollar ese tipo de analytics que vayan siempre orientados a la maximización de la rentabilidad del negocio.